Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Vamos a iniciar ahora con la cuarta sesión, sí, relacionado al manejo de la copa, principalmente algunos tratamientos de éxito en cuanto a la aplicación de reguladores hormonales y vamos a finalizar con la parte de polinización, sí, la importancia del horario ya al momento de finalizar y vamos a exponer justamente algunos detalles de estas metodologías. Bien, en cuanto a la canopia de lo que se refiere es a la copa, ¿sí? Pero propiamente dicho, en el caso de la pitahaya no tiene una copa porque no es un arbusto, ¿sí? No es un árbol, sino más que todo es una planta hemipífica. Sí, ya lo habíamos mencionado en la primera clase, que necesita justamente de algún soporte de otra planta para poder crecer sobre ella, ¿sí? Entonces, para que no se confundan, ¿sí? En el término canopia se refiere principalmente a la parte aérea, ¿sí? ¿Cómo manejamos la parte aérea? Si es con un sistema de conducción, si no es con un sistema de conducción, pero sea cual fuese el caso, toda la parte aérea se denomina canopia, ¿sí? Así que hoy día vamos a ver justamente cómo podemos manejar esta parte aérea para poder sacarle el máximo provecho, ¿sí? Productivo, ¿no? De todas formas. Y hemos visto que es importante, es trascendental entender lo que es los procesos fenológicos, el crecimiento, pues si el desarrollo de la canopia depende principalmente de la brotación vegetativa. Lo que nosotros vemos aquí en la imagen es la escala BBCH, que es una guía, ¿sí? Una serie de patrones, que es la escala fenológica en realidad del cultivo, ¿sí? Sino que para uniformizarlo a bien de comparaciones con otras investigaciones, con diferentes trabajos a nivel mundial, pues estandariza esta medida, ¿sí? De las diferentes etapas fenológicas con esta serie de códigos, ¿sí? Estos brotes que vemos aquí, que son vegetativos, se han originado a partir de una yema vegetativa y ya hemos visto que justamente esta yema se ubica en la areola. Conforme va creciendo, si este brote se va manifestando, va a tener ese típico crecimiento, ¿no? Acelerado, ¿sí? Rojizo, en el margen siempre de la costilla, y eso nos va a denotar qué cosa que está en constante crecimiento. Si nosotros vemos o nosotros nos dirigimos a analizar siempre la parte más apical de un brote de crecimiento, si queremos saber, por ejemplo, que ese brote ya no va a continuar creciendo más, o sea, ya llegó a su límite de longitud, porque a veces está creciendo el brote, pero no se riega bien, está muy enfermo, o hay algún otro agente estresante para la planta. ¿Qué es lo que sucede? Pues a veces los brotes se quedan muy pequeños, ¿sí? Y terminan o se ven obligados a culminar con su crecimiento longitudinal. Bien, cuando nosotros queremos ver que ya no va más ese brote, tenemos que fijarnos siempre en la parte apical. Ustedes van a ver justamente aquí una coloración rojiza en la parte apical. Si nosotros dejamos de ver esa coloración cobriza, rojiza, quiere decir que ya perdió vigor, ya no va a continuar creciendo. En cambio, si nosotros vemos que sí, claro, la parte basal sigue, está de color verde, pero la parte apical está en un rojizo, cobrizo, que más o menos en esos colores, eso nos quiere decir que ese brote va a continuar creciendo. ¿Y eso por qué es importante? Porque tenemos nosotros justamente cuando vamos al campo que monitorear, que ingresar y evaluar cómo va el crecimiento. No nos conviene en muchos casos brotes muy pequeños, no muy cortos. Además que cada uno de esos puntos, ¿no? Porque va creciendo, luego se detiene, continúa luego en otra temporada y así se va desarrollando.
En realidad nosotros cuando vamos a ver los campos analizamos los flujos de crecimiento y el inicio de crecimiento de un brote y su fin marca justamente un flujo de crecimiento. Cuando vemos que en la temporada anterior el brote ha sido muy pequeño, ¿sí? Muy pequeño, lo que nosotros delimitamos y concluimos es que justamente la plantación ha pasado por un proceso de estrés y nos toca identificar cuál fue ese proceso de estrés. Normalmente en las zonas áridas pues, se vincula principalmente a los temas de riego en un inicio. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque las plantas, ¿sí? En la parte aérea, la canopia, tienen que armar cuerpo, tienen que desarrollarse, tener una arquitectura adecuada. Y para eso lo que nos interesa pues es un máximo crecimiento. Cuando nosotros no tenemos ese máximo crecimiento, lo que va a suceder es que vamos a llegar más tarde a la entrada de producción. O si ya estamos en un ciclo productivo, pues vamos a tener retrasos en la emisión de la floración. Por eso es importante observar, ver en campo y delimitar cuánto más va a crecer mi brote, porque de repente ya pasó el tamaño que yo requiero, que yo necesito según justamente el sistema de poda que estoy manejando en mi plantación, pues si ahí simplemente tengo que delimitar o limitar su crecimiento, y ese es el corte, ¿no? La parte apical, algunos lo hacen. Pero es importante por eso definir, identificar si está activo el crecimiento longitudinal de mi brote o no. ¿Sí? Y entonces esos brotes crecen, se van desarrollando, ¿sí? Van a llegar a estar ya luego en una coloración verde, verde oscura, que implica una mayor madurez, ¿sí? Del tejido. Este brote, este brote del 419, ese punto, esa etapa fenológica, o del 419, indica que justamente el material ya está maduro, y las yemas ya empiezan a desarrollar mejor. Ya no, y la planta, o en este caso esta porción de tejido, ya no está centrada simplemente en elongarse al menos en el elongarse, no tener un crecimiento longitudinal. No, aquí ya frena ese crecimiento longitudinal y lo que le toca es crecer de forma horizontal, en el grosor, acumular reservas. ¿Por qué? Porque se tiene que preparar para sostener nuevas brotaciones o sostener una floración, ¿sí? Sea el caso, sea cual fuese también pues la condición de la planta, ¿no? En esa época del año. Entonces tenemos que tener claro eso. Esos brotes tiernos, rojizos o verdes claros todavía no están preparados. Por eso es importante que nosotros lleguemos antes de la etapa inductiva de la floración ya con un brote maduro, porque ese brote maduro, con buenas reservas, con buenas yemas, va a poder diferenciar sus yemas vegetativas hacia yemas florales, sin ningún problema. Pero en cambio, si nosotros hemos llegado a la etapa de inducción, a los meses de inducción, que normalmente son las etapas frías, hemos llegado a esas temporadas, pues con un brote que todavía está creciendo, más bien nos vamos a atrasar en entrar en floración o simplemente nos las vamos a saltar. ¿Qué es lo que pasó en el 2023, ¿no? La campaña 2023-2024, esas olas de calor extremo, lo que provocaron que simplemente las plantas y los frutales no florearan. No floreó durante esa campaña, y pasto, mango, no, se fueron en verde. Y en el caso de la pirajea igual, tal cual. Es importante por eso ordenar nuestra fase fenológica, llegar a tiempo, no demorarnos demasiado. Algunos productores siempre lo que nos consultan es, ingeniero, ¿podemos adelantar nuestra floración? Por supuesto que sí. ¿De qué depende? De que llegues con brote maduro, de manejar bien la canopia. Entonces, si yo estoy atrasado, estoy desordenado en la emisión de los brotes se me vienen pues en la copa o en la canopia en el momento en el que se le da la gana. ¿Cómo lo tengo que ordenar? Haciendo cortes, haciendo podas.
La poda me ordena en cierta medida el cultivo. Ahora, claro, ¿no? Si yo estoy floreando pues, en estas temporadas, ¿no? De repente algunos campos están floreando ya ahora en diciembre, lo más adelantado ya desde septiembre incluso, desde el norte va empezando. No lo puedo pues adelantar hasta 6 meses atrás, ¿no? Y eso se vuelve un poquito más complicado por temas de clima. A nivel de invernadero sí se puede, ¿no? Pero podemos adelantarlo un mes, sí, por supuesto se puede adelantar un mes. 2 meses trabajándolo, sí. 3 meses, ya se pone complicada la situación, tendríamos justamente que aplicarle algunos reguladores, que lo vamos a ver ahora, pero todo es posible, siempre y cuando entendamos que el material con el que tenemos que trabajar tiene que ser un material maduro, un material que ya empiece a tener un ingreso hacia sus reservas. Ahora, obviamente, ¿no? Este material depende de de su propia tasa de fotosíntesis, que es su mecanismo para desarrollar su propio alimento, y también de algunos excedentes de otros órganos. Así que tenemos que evaluar justamente esa situación, lo vamos a ver más adelante. Y eso es lo que encontramos, pues, ¿no? Diferenciar lo que es una planta en crecimiento inicial de lo que es una planta que ya entra en un proceso productivo. Una planta en crecimiento inicial, lo que nos preocupa de ella siempre va a ser que tenga un solo eje, porque lo que nos importa es que crezca, ¿sí? Verticalmente para que pueda llegar hacia la zona de corte. Y a partir de ahí, pues ya emitir los brazos que corresponden, ¿no? En muchos casos no hacemos eso, las plantas las dejamos que broten lateralmente y lo único que va a hacer eso es retrasar el crecimiento vertical. Por eso es importante, si esta va a ser una plantación, una planta, un plantón para instalarlo en campo, pues manejar siempre un eje y mantener el eje libre de brotes, porque nuestro fin es ese, ¿no? Nuestro fin es el que pueda crecer y entrar más rápido en producción. Pero si en cambio yo dejo que crezcan los brotes y luego me olvidé, se atrasó y luego más adelante vengo y lo corto, ese es un desperdicio. La intervención por eso tiene que ser oportuna. Una intervención inoportuna es cuando se emitieron los brotes, ya están maduros y todo demás. Se emite un segundo flujo y yo vengo a intervenir, ¿no? Ahí ya se gastó material, ahí ya se perdió biomasa. Yo tuve que haber centrado la dirección de esa biomasa en vez de hacia estos brotes laterales, dirigirlo hacia el crecimiento vertical de un solo eje. ¿Para qué? Para que la planta justamente crezca uniforme. Ustedes lo pueden ver aquí en campo, ¿no? En esta foto ven que justamente los tres, porque se han puesto tres, ¿no? En algunos hay cuatro, los tres ejes se han mantenido limpios y han crecido y todo el campo está casi uniforme. ¿Sí? Se ha mantenido de esa forma. La idea es trabajar hacia ese objetivo. Y obviamente eso va a depender del sistema de conducción que manejen ustedes, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante. Pero la conclusión hasta este punto es, cuando está pequeño, instalarlo y dejar que crezca solamente de forma longitudinal, vertical. Es más, aquí todavía se han emitido uno, dos, tres, cuatro flujos, ¿no? Lo ideal es tener un crecimiento continuo, como lo ven ya más aquí, ¿no? Ahí está el material inicial, que es la estaca, se emitió el brote y el brote va creciendo de forma uniforme. Ahora, obviamente que para tener ese crecimiento uniforme, les había mencionado que es fundamental que se generen las raíces adventicias. Se las había comentado, y justamente acá tienen un poste de cemento, la emisión de raíces que es adecuada, ¿no? De las raíces adventicias, y eso conlleva hacia un crecimiento incluso más acelerado. Entonces, si yo instalo, destaca, hago o favorezco la emisión de las raíces adventicias y además de ello le ayudo eliminando siempre los brotes laterales, pues esta planta va a crecer sumamente rápido. Va a llegar hacia la parte superior, se hace el corte y ya
empiezo a formar mi canopia. Pero en cambio, si yo no manejo el cultivo, yo no me dedico, lo instalo y bueno, a ver lo que sale, pues la planta va a desperdiciar recursos. ¿Ustedes qué creen? ¿Dónde se pierde más biomasa, o sea, más reserva? Cuando me toca eliminar este brotecito que es pequeño, por ejemplo, si yo elimino esto, pues aquí la verdad que he perdido poco, ¿no? Porque la planta no se desgastó mucho al emitir esto. Pero de pronto ahora me toca cortar así, eliminar todo un brote ya maduro, ¿sí? De buen tamaño. La verdad que aquí, en la parte inferior, pues se pierde mucha más reserva. O ya perdí demasiada reserva. Yo tengo que intervenir de forma temprana, o sea, eliminar apenas los brotecitos se están emitiendo. Incluso eso se sale con la mano nada más. Y luego, obviamente, en la zona de corte cicatrizar. Pero no puedo esperar a que se emitan tantos brotes laterales, sino simplemente mi planta no va a crecer, ¿sí? Tengo que dirigir. Por eso uno en campo dirige, manda, pues no a la planta, no es al revés. Y obviamente que eso requiere dedicación. Así que en este caso, si una planta recién instalada en formación y una planta grande requieren eso, manejo. Y quiero que vean, porque normalmente estas plantaciones de estas se mantienen un poco más, ¿no? Y ya aquí como que ya se empieza a oscurecer un poco, o sea, ya empiezan a haber condiciones de semisombra, de sombra. Pero aquí fundamental es manejar justamente la planta desde que se instala. No se puede dejar el cultivo abandonado. Si ustedes quieren una producción temprana, no lo van a lograr con fertilizante, con extractos de algas, con bioestimulantes. No, si quieren ustedes una producción temprana, es favorecer primero y formar bien a la planta para que pueda dirigir bien sus reservas. Las plantas no saben, no conocen, a veces emiten, no brotes por donde sea, ¿no? Yo tengo que dirigir, controlar. Entonces, un corte de poda, porque puede ser un corte de poda, ¿sí? La diferencia entre un corte de poda y cualquier otro tipo de corte es que muchos piensan que están manejando plantas ornamentales y le dan una formita bonita y todo, y ya que no, esa no es una poda. En una poda uno tiene un objetivo, o yo detengo el crecimiento, ¿sí? O lo estimulo, pero cualquiera de los dos tengo que lograr. O sea, tiene que tener un fin, un objetivo. No puedo simplemente meter personal y pues que lo corte y que se vea bonito, ¿no? Esa no es una poda. Y aquí es fundamental por eso analizar los flujos de crecimiento. Si yo sé que ya ese flujo, porque lo evalúo, yo tengo que evaluar, por eso ver en campo. Por ejemplo, van a ver ustedes todo ese flujo, ¿no? Todo ese flujo largo. Mira, esta zona de aquí ya se ha sacado fruta, pues pueden ver acá, ¿no? Ya se ha cosechado. En realidad todo este módulo, desde la base hasta aquí, ya ha producido. Yo quiero que piensen ahora y ustedes lo evalúen. ¿Ustedes dejarían todo este brazo o dejarían un brazo un poco más limpio, de repente como este, ¿no? Este es un brazo casi limpio, miren, no ha habido producción casi, no ha habido producción. Y lo que importa aquí es entender, porque si aquí ha habido fruta, y aquí ha habido fruta, ¿no? Y aquí ha habido fruta, pues en realidad todo este módulo, desde aquí hasta aquí, es un módulo ya desgastado. Es un módulo que se ha dedicado todo este tiempo en llenar esa fruta. Pero si en cambio yo tengo un módulo aquí que ha crecido bien, porque yo durante el crecimiento de la fruta, pues dejo que crezcan también otros brotes de manera controlada, pues yo tendría que haber eliminado esto ya. Y más bien quedarme con esto. Esa es la diferencia cuando uno habla de corte de poda versus cualquier otra poda, ¿no? Y aquí ya está entrando nuevamente en floración.
Yo tengo que ordenar mi cultivo. Yo no puedo dejar que entre en floración. Si todavía no he entrado yo a podar siquiera, ¿se dan cuenta? Tengo que ordenar mi cultivo. Para eso existe la poda. Yo voy a dirigir, yo dirijo la brotación. Yo digo, ah, por aquí quiero que brote, por esa zona, no, por aquí no, se está llenando demasiado de brote, por aquí más bien limito la emisión del brote. Pero yo tengo que proyectarme en el crecimiento. O sea, un buen podador se proyecta, evalúa, analiza e indica justamente ahí, este brote me sirve, este no, este va a dar esa campaña y voy eliminando. ¿Por qué? Porque no quiere decir que de aquí, no de este punto, más atrás yo puedo hacer el corte acá, si no ingeniero, haga el corte aquí nada más. Sí, bueno, pero este flujo anterior también ha aportado a hacer crecer esta fruta. Sí, pero ya, digamos que le hago el corte aquí, se emite fruta por acá, y esa fruta no va a ser de tan buena calidad comparándolo con la fruta que se puede emitir acá. O sea, de un brote que en la campaña anterior no sostuvo fruta. Entonces, obviamente ha crecido mucho mejor. Tengo que tener cuidado con eso. Y yo tengo como objetivo generar constantemente nueva brotación, ¿se dan cuenta? Conforme va creciendo la fruta, pero voy controlando. Si veo que hay demasiada emisión de brote, conforme hay crecimiento de fruta, pues voy eliminando el excedente. Muchas veces dejan que genere material hasta que se tapa, ¿no? He habido casos incluso donde el tutor no aguantó más y se tumbó. Por eso tengo que dirigir y armar bien lo que es una arquitectura de copa, en este caso una arquitectura de la canopia. Mi objetivo es generar siempre nuevo material, que sea sistemático. Yo ya voy cosechando, estoy a punto de cosechar, pero para eso ya se emitió brote que me va a reemplazar. Elimino siempre los módulos productivos y dejo los brotes que no tienen ninguna cicatriz de producción. Van a ser brotes mejor formados. Un brote mejor formado tiene mejores yemas y una mejor yema vegetativa va a ser siempre una mejor yema floral. Y una mejor yema floral pues me va a dar una excelente flor y una probabilidad de cuajado sumamente alta. En comparación pues con la emisión de flores de cladodios pues que están escuálidos, débiles o que han sostenido demasiada floración. Entonces le digo, no es que no les pueda dar, sí les va a dar, pero no va a ser de calidad, ¿no? Lo que queremos ahora es justamente frutos de calidad. Bien, y eso es lo que nos importa, pues, ¿no? El grosor. Lo vimos en la clase, hace dos clases, si no me equivoco. Lo que importa más que el crecimiento longitudinal es el grosor del material. Porque a veces queremos que nuestras plantas produzcan, pero están escuálidas, ¿no? Ya, incluso hasta le veo los huesos, o sea, le veo toda la médula al cladoide. Y tengo que verlo redondo, rechonchito, ¿no? Bien grueso, con buena reserva, porque eso me indica que tiene justamente buenas reservas, si es más grueso. Porque a veces, no, ingeniero, tengo muy buenos brazos. Vamos, el brazo es, sí, por supuesto, supera los 50, los 80 centímetros, pero lamentablemente no tiene muy buena reserva y así ya quiere entrar a producción, ¿no? Pues tienes que hacer que engorde un poco más ese cladodio para que pueda sostener bien la floración. Entonces hay que analizar, hay que evaluar, hay que medir. Por eso es importante el monitoreo en campo, lo vimos en la parte incluso de plagas y enfermedades. Hay que monitorear, hay que entrar y evaluar el campo. Vean justamente cómo hay una diferencia entre los grosores, ¿no? De las amarillas y de las rojas, pero principalmente cuando se utilizan sombras, ¿no? Semisombras. He visto algunos campos que tienen ya, y bueno, lo aplican principalmente con protectores, pero muchos campos pequeños que utilizan malla Rachel para proteger justamente el cultivo, porque es sensible a la alta radiación. Y la sombra, bueno, el exceso de sombra sí puede afectar también el crecimiento del cultivo.
Claro, todo en exceso es malo. Hay que nivelar siempre el exceso de sombra. Unas mallas Rachel, pues, escasas, ¿no? De 35 o 30, o grado 30, grado 35 es suficiente. Miren cómo se da la maduración del clavodio y entender que lo que vemos aquí es la médula, la parte interna del material. Y pues que como todo tejido vegetal presenta ciertas cualidades, ¿no? En su anatomía. Y lo que me importa aquí es evaluar lo que es la zona productiva de una zona improductiva. Vimos durante la primera o segunda diapositiva justamente que cuando todavía pues está en el primer año, la planta la verdad que casi difícilmente se autosombrea, o sea, no se tapa, no se embosca, difícil. Pero en cambio, cuando ya va creciendo, va desarrollando, hemos visto campos donde pues tienen como cuatro, cinco, seis capas, ¿sí? De brazos en su sistema de conducción. Y ya se observan en la parte interna muchísimas zonas oscuras, como lo pueden ver aquí. Son zonas improductivas. Las zonas oscuras son zonas improductivas, las que no llega la radiación y en estas de ahí no producen. Y eso normalmente se da pues en estos sistemas de plantación que son a baja densidad, ¿no? Un 3x3, un 4x3. Ya conforme nosotros vamos acercando un poco más las plantas, lo que se va a provocar es inevitablemente que yo no deje que se llene tanto la canopia. Va a ser una canopia un poco más controlada en su crecimiento, ¿sí? Un poco más leve al menos en su manejo, menos cladodios, la densidad de cladodios va a ser menor y va a permitir que justamente la radiación penetre y se distribuya bien dentro de la canopia. Y hay también sistemas en súper alta densidad, ¿no? 3 metros entre hilera y dentro de la hilera cada 20 centímetros, cada 30 centímetros, que son los sistemas normalmente, pues, taiwaneses, pues, ¿no? Vietnamitas, que dicen súper alta densidad. Obviamente que ahí difícilmente se va a desarrollar una canopia individual, pues, de gran tamaño, no, para nada. Se dejan canopias pequeñas, pero como son diferentes y múltiples individuos que están muy cerca, pues es suficiente para hacerlos producir, ¿no? Porque una buena cantidad de fruta va a estar relacionado a menos cantidad de raíces. Esto es lo que nosotros tenemos que manejar, ¿no? Cuando nosotros observamos aquí la parte interna, adentro, pues ni siquiera se puede ver, ¿no? Ni el otro lado siquiera, ni la planta que está detrás, nosotros la podemos ver, no la podemos diferenciar. Y caemos en el error de considerar de que no, sí, pues no, tremenda copa, mira la cantidad de fruta que me va a producir. Y la verdad que luego se va enviciando. ¿Por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, las partes más oscuras no trabajan. Sí, son cladodios, sí, es material de la planta. Pero como no le llega la radiación, no trabaja. Todo este material que ustedes ven, lo único que está trabajando es la parte más superficial y externa. Eso es lo único que está trabajando. La parte interna y la parte baja que está acá a oscuras, esa zona no está trabajando. Pero aún así no está trabajando, pero necesita y demanda nutrientes. Bien, entonces se convierte en una zona improductiva, una zona parásita, porque depende justamente de recursos de otros órganos, de otras zonas. No se puede sostener por sí misma. Y consideramos pues que manejar así capas y capas de cladodios y brazos es lo adecuado, cuando no es así. Lo que se necesita siempre es una buena capa, tres, cuatro capas, suficiente, ¿sí? Acá pueden ver, miren, un sistema un poquito más cercano, ¿no? Que está un poco más raro, sí, la canopia, pero igual tiene muy buenos niveles de producción. Porque al final lo que importa, y lo que importa siempre en todos los frutales es
¿Cuántas hojas necesito yo para producir un fruto? Siempre esa es la incógnita. Uno piensa que mientras más hojas tengas, mejor. No, mientras más hojas tengan actividad, es mejor. Y en este caso, mientras más cladodios yo tenga en actividad, mejor. Pero pues los cladodios que están escondidos ahí a la sombra, que no le llega ni un poquito de luz, pues esos cladodios no van a producir. Por eso se le denomina zonas improductivas, que es lo que habíamos visto nosotros. Entonces, estas zonas improductivas, o sea, zonas que están emboscadas bajo sombra, son las que nosotros tenemos que evitar. Sea cual sea el sistema de conducción, el sistema de formación que yo estoy manejando, el objetivo es uno, mantener la mayor cantidad de la canopia expuesta a la luz, porque de esa manera van a trabajar. Y obviamente que para aquellos que no quieren intervenir tanto, podando, pues optan justamente por sistemas en alta densidad, ¿no? Porque ya cuando las plantas se manejan bajo sistemas de conducción más accesibles, casi a la altura del pecho, es mucho más fácil también poder manipularlo, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues estas plantas aquí, al menos habrá unos 2.2 metros de altura, ¿no? Difícil a veces de poder intervenir, de darle un mantenimiento adecuado, se complica. Nosotros tenemos que entender que las plantas necesitan de la luz, de la radiación, ¿no? En términos propios, para poder trabajar. No hay forma en que las plantas puedan trabajar en la oscuridad, no. Para que puedan trabajar, para que puedan emitir sus reservas, producir sus reservas, para que puedan producir buenos frutos, porque esos frutos se llenan, y lo hemos visto en la clase de nutrición, principalmente por la biomasa, y esa biomasa se produce gracias a la fotosíntesis. Si yo quiero calidad, por eso de fruta, tener la facilidad, no tengo que estar pensando tanto en los nutrientes minerales, en los fertilizantes. No tengo que pensar primero en que todo el cuerpo, toda la canopia está expuesta, está recibiendo luz, porque es esa luz, esa radiación que necesita mi plantación para que pueda crecer sin tanta dependencia, que es lo que habíamos conversado. No tenemos la nutrición mineral, la nutrición hídrica, pero aquí lo que nos importa, que le habíamos conversado, es la nutrición carbonada, o sea, es la fotosíntesis. Miren, no los voy a marear pues con este manejo ahí de este esquema de fotosíntesis, pero aquí algo súper sencillo. Miren, la fotosíntesis aquí depende del H2O y esa es una molécula muy famosa, es el agua. H2O, agua. Bien, no puede haber fotosíntesis o todo este esquema de aquí no funcionaría si no tuviese como base la fotosíntesis, perdón, el agua. No se podría sostener ese esquema sin la molécula de agua. Entonces son codependientes prácticamente. Y obviamente que todo este esquema funciona gracias a los fotones de luz, pues, ¿no? La radiación. Y vean pues cómo las plantas crecen y emiten constantemente y se van manejando, ¿no? Este crecimiento que ustedes ven se sostiene principalmente por la fotosíntesis. Tenemos que entender, tener muy claro eso. Las plantas son organismos autótrofos. Ellos generan su propio alimento. Que claro, dependen de algunos minerales que extraen del suelo, pero dependen principalmente de la luz. Se utilizan como energía para poder sintetizar sus propios alimentos. Imagínense. Por lo tanto, la fotosíntesis, en términos sencillos para nosotros, para esta charla, la fotosíntesis es igual a almidón. Y el almidón son reservas. Y si queremos tener un buen crecimiento, sostener a nuestro cultivo, que el cultivo desarrolle y produzca bien, no se resienta, un año produzca bien, otro año mal, bueno, ¿en qué tenemos que pensar? En reservas. Y esas reservas dependen de cuánto almidón se produce, por lo tanto, de cuánta fotosíntesis hace mi plantación.
Entonces, hasta aquí, manejar la canopia, esta parte aérea, todo lo que vemos aquí en la imagen, depende principalmente de eso, de regular de forma adecuada la cantidad de cladodios que yo mantengo en la parte aérea para que todos trabajen sin limitar al otro. ¿Por qué? Porque si yo tengo, vamos a poner aquí color verde, si yo tengo un cladodio que está encima de otro cladodio, ese es el cladodio uno y ese es el cladodio 2, uno puede pensar, ah, perfecto, tengo dos cladodios, va a estar trabajando muy bien mi planta. Sí, pero si el uno está encima del 2, la verdad que el 2 va a crecer un poco a la sombra, ¿no? A la semisombra. ¿Será eficiente fotosintéticamente hablando? No, porque no le llega suficiente radiación. O sea, no es igual tener dos cladodios, o sea, uno, y por acá tener otro en dos. Miren, es la misma cantidad de cladodios, ¿ah? Es la misma cantidad. Vamos a dibujar por acá el eje. Y aquí el eje, ¿no? Y aquí en ese caso el eje. ¿Por qué les hago este gráfico? Porque lo que me interesa es que entiendan que no es igual tener pues una planta con dos cladodios, uno encima de otro, que tener una planta con dos cladodios, cada uno pues distanciados, ¿no? Y que cada uno reciba suficiente radiación. Uno dice, no es lo mismo, no, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque este caso de aquí, el de abajo, donde ven tanto a la izquierda y a la derecha los cladodios, es mucho mejor, porque los dos cladodios van a estar en plena actividad, trabajando al 100%. En cambio, en el caso superior, se van a darse cuenta que solamente hay un funcionamiento parcial del segundo cladodio porque está creciendo debajo del otro, o sea, el de arriba le está dando sombra. Por eso es que no es tan importante aquí analizar el número de cladodios, no, sino que la arquitectura de copa lo que me indica, porque es eso la arquitectura, es tener una excelente distribución, la mejor distribución de los órganos encargados de la fotosíntesis. No es tener una gran cantidad, no, porque incluso yo podría aquí tener un tercer cladodio encima de otro, ¿no? Bueno, el tercero. Pero y aún así este de abajo seguiría siendo más eficiente. Se produciría mejor calidad de fruta incluso. Aquí la conclusión es sencilla. Exponer la mayor cantidad de material a la luz. ¿Sí? ¿Para qué? Para que puedan trabajar. Obviamente, viendo pues de que si estamos hablando de una especie que ya sea sensible a alta radiación, aplicarle pues los insumos correspondientes. La pregunta que ustedes tienen que resolver es esa, pues, ¿no? ¿Cuántos cladodios necesito yo para tener una muy buena producción? Y aquí más no necesariamente es mejor. Lo que es mejor es tener una excelente arquitectura de copa, o sea, distribución del material. Y es eso. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver en mi imagen, pues en realidad la pitahaya no necesita el 100% de la radiación. Por eso es que los brotes que están más expuestos son los que sufren más. Pero eso no es pretexto para luego llenarme de capas de cladodio, ¿no? Suficiente con tener unas 4 capas, 5 capas, como les menciono, para que miren, los de abajo se hagan cuenta, de hecho, ¿no? Que los de abajo, ¿no? Se queman menos. Obviamente que esto se resuelve haciendo unas aplicaciones preventivas de protectores solares, pero para que ustedes se den cuenta, ¿no? Y lo evalúen. ¿Por qué les digo que las plantas, y en general, no todas las especies frutales, no necesitan del 100% de la radiación, solamente necesitan de una parte? Va a llegar un momento, como ustedes lo pueden ver aquí en imagen, va a llegar un momento donde la planta llega al tope, el máximo. Es su punto de saturación. Ya no puede más. Se ha saturado. ¿Se dan cuenta? Porque todos tienen una capacidad. Las plantas también. No pueden procesar toda esa cantidad de radiación. No lo pueden hacer. Se saturan.
¿Y esta es una limitación grave? Por supuesto, porque esta zona que ustedes ven acá amarilla no está trabajando. Ese es el otro extremo, de irme hacia la sombra extrema, hacia la radiación, pues, sobre todo en la época de verano, ¿no? Bien, toda esta zona que ustedes ven aquí no está trabajando. O sea, toda la parte que viene de amarillo. Pues tenemos que entender, tener claro eso, ¿no? De que las plantas se van adecuando a las condiciones que nosotros tengamos en campo, pero justamente está en nosotros manejar esa condición, esa situación. Y es por esto, ¿no? Lo que ustedes ven ahí, que es la pitahaya justamente ha evolucionado creciendo pues sobre otros árboles, ¿no? De forma parcial. Ustedes ven aquí ya esta copita que está un poquito escuálida y todo, pero siquiera le da un poquito de semisombra a esas pitahayas, ¿no? Que son nativas. Este es el origen de la pitahaya. Ahora, por supuesto, ¿no? Es una planta que requiere de poca radiación, es una planta que va a sufrir cuando está totalmente expuesta, pero eso no quiere decir porque sea una especie de sombra, ¿no? De semisombra, nada más. ¿Por qué? Porque justamente las características de su tejido pues, le impiden poder crecer bien, ¿no? Bajo condiciones de alta radiación. No es pues como un cítrico, como un olivo, como una higuera, ¿no? Estas son más fuertes, ¿no? La pitahaya es un poquito más delicada en cuanto a la radiación. El grosor, lo vimos en la primera clase, justamente el grosor, las adaptaciones, los niveles de adaptación que tiene la pitahaya para sobrevivir a estos entornos, ¿sí? Que se manejan de forma adecuada. Eso depende justamente del campo, de las variedades con las cuales voy a trabajar. ¿No? La cutícula, como lo pueden ver, es diferente y dentro del género y los cereos, ¿ah? Incluso, a pesar de que son del mismo género. Y vemos aquí la distribución de la radiación, ¿no? Ese es un sistema ya que utilizan también, que es casi media espaldera, pero aquí no utilizan postes, sino lo hacen colgar sobre alambres, ¿sí? Son sistemas pues, de conducción curiosos, ¿no? Lo que nosotros siempre tenemos que tener como objetivo es aperturar algunas ventanas para favorecer siempre una buena ventilación, pero principalmente es para provocar que la radiación llegue bien hacia los niveles más inferiores de la canopia. Porque ahí donde llegue una radiación tenue, va a hacer que justamente se activen esas zonas y trabajen. Cuando nosotros hemos observado a nivel de campo, nos hemos dado cuenta justamente que cuando tenemos una brotación vigorosa, que esa brotación se da incluso en las zonas donde hay mayor cantidad de radiación, las plantas se desgastan, pues. ¿Ustedes creen que nos conviene que nuestra planta emita brote por todos lados a cada rato? No, para nada, no conviene, se desgasta la planta. Yo tengo que evitar que emita demasiados brotes, solamente que emita lo necesario, porque más bien lo que me importa es que emita suficiente fruta. Ya va a llegar a un nivel cuando ya ocupe casi todo el sistema de conducción que corresponde, donde en realidad ya no nos va a importar mucho que produzca tanto brote, sino que produzca el brote necesario para reemplazar a los brazos viejos anteriores, pero no en exceso, porque mientras más brotes tengamos, más competencia va a haber entre ellos y más pequeños también se van a quedar. Y de ahí viene lo peor, ¿no? Que se embosque. El emboscamiento de mi plantación, sea el sistema de conducción de formación que ustedes empleen, siempre todo es proclive a emboscarse. Y es porque yo no manejé bien el cultivo y se me llenó de brote. Y ahora tengo muchas zonas que están oscuras. Y aunque ustedes no lo creen, dicen, ah, bueno, por esas zonas oscuras pues quedarán ahí, ¿no? No afectan a nadie. No, sí afectan a la planta. ¿Saben por qué? Porque esas zonas, si bien no están trabajando, pero necesitan comer. ¿Y de dónde creen que sacan esa comida? Pues solicitan a los otros órganos que están trabajando a que le den comida. Así que son eso,
zonas improductivas, porque justamente fuera de que me dejan de producir, le quitan la comida a otros órganos que sí me importa que crezcan bien. Entonces, la apertura de ventanas o los aclareos son importantes durante toda la campaña, incluso durante cada vez que haya una emisión de brotes. Ahí es importante. Si no, no se logra lo que nosotros queremos. No, y aquí incluso falta ordenar, ¿no? Si ustedes ven ahí la imagen, hay unos brotes en el piso, desordenados, han crecido sin un orden aparente. ¿Sí? ¿Ustedes creen que esto de aquí es eficiente? ¿Hay una buena arquitectura aquí de copa? No, para nada, no hay una buena arquitectura aquí de copa. ¿Cómo corregimos esto? Interviniendo, pues. Por eso es importante tener una buena poda de formación y tener en claro el sistema de conducción que voy a emplear. A veces experimentamos, ¿no? Y les recomiendo que trabajen sobre lo que ya existe, lo que ya se maneja. A veces los sistemas de conducción, por ejemplo, estos que he visto medios en espalderas con alambradas, primero que se daña el clavodio, se daña en el desierto, pues esos alambres se calientan hasta 50 grados, se lastiman, se arañan, por ahí luego entran patógenos, pero lo otro es que no tienen claro cómo acomodarlo. Entonces, si nosotros no lo tenemos claro, pues peor la planta, no sabe por dónde sostenerse, y más aún que aquí no hay un sistema, un poste, ¿no? Y no hay una emisión favorable de estas raíces aéreas, pues no la hay. Las plantas están aquí un poquito medias confundidas y justamente es lo que se trata de transmitir en la imagen. Y eso es lo que sucede, ¿no? Cuando se interviene de forma inadecuada. Se hacen cortes, se exponen a hacer una poda, por ejemplo, y ya va a llegar el verano y hacer una poda, después, antes teniendo días nublados, pues expongo todo el material y es un tejido que no está acostumbrado a estar en contacto con alta radiación, pues a los pocos días sale un sol del demonio y al final se quema todo. Se quema el material, se quema y por ahí ingresan patógenos como lo pueden ver y lo han visto anteriormente, ¿eh? Y sí, pues existen esas prácticas lamentablemente inadecuadas de poda, ¿no? Que se tienen que corregir. Vamos a responder hasta aquí algunos mensajes que de repente han hecho llegar. Bueno, bueno, para realizar, ¿no? Les hemos dicho en la clase anterior que justamente las estacas de pitahaya, la verdad que tienen un muy buen crecimiento, una muy buena formación de raíz, y lo más importante en realidad ya es exponer los haces vasculares, ¿no? Para tener buena formación de raíz, una buena cabellera, ¿sí? ¿Cuáles serían las recomendaciones para la colocación de luz artificial a una plantación de 3x3 con sistema de conducción de cauchos, con 4 plantas por cada columna? Muy buena pregunta, ¿sí? Lo más importante son las cantidades de horas. Estamos nosotros ubicados en una zona donde tenemos en realidad 12 horas en promedio de luz, ¿sí? Que para la mayoría de plantas que son de fotoperiodo largo, no está mal, está bien en realidad, ¿sí? Pero si nosotros queremos adelantar, ¿sí? Hay dos mecanismos que vamos a ver más adelante en esta clase. Es el uso de focos, ¿sí? O de luz artificial en general, y el uso también de citoquininas, ¿sí? Hay campos ya en nuestro país que se vienen manejando bajo el manejo pues, de estos focos, ya de luz artificial, ¿no? Y la prendida es intermitente dentro de radio desde que se va a la luz unas 3 4 horas, ¿sí? Incluso muchos dejan hasta 6 horas. Ellos incluso todavía están bajo evaluación, ¿ya? En cuanto a cuántas horas deberían de ser. Pero lo ideal es entre 14 a 15 horas de luz.
¿no? Ya, que siempre igual dejar descansar a la planta, ¿no? Para que tenga buenas reservas, porque nosotros a veces tenemos el cultivo y lo que les había mencionado, queremos inducir a floración cuando los cladodios todavía no han llegado a la madurez adecuada. No nos va a funcionar, ¿sí? No nos va a funcionar. Eso normalmente aquí cada hilera de plantación debería tener su propia hilera de focos, ¿sí? ¿Cómo evitar los clavos en la zona oscura? Aclarar, hacer un aclarero de copa, lo que estamos viendo ahora, pues, ¿no? O sea, aclarar bien. Intervenir en un momento adecuado, porque si queremos hacer esto en pleno verano, nos vamos a complicar. ¿Por qué? Porque lo primero que va a pasar es que al eliminar el tejido que está más en la parte superior, que ha desarrollado un poco de tolerancia, ¿no? Grosor de la cutícula, vamos a exponer un material que está más abajo, que es su tejido no está, no ha sido adaptado pues en las últimas semanas a ese nivel de radiación, pues se va a quemar, ¿no? Eso es así. Dice, tengo plantitas que no levantan, tienen más de 8 meses y el terreno es arenoso, ¿sí? Bueno, en principio, un análisis, ¿sí? Un análisis del suelo sería adecuado. Bien, una planta, no sé cuántas plantas serán, pero una planta que ya tiene 8 meses y no levanta son dos cosas, el riego o el tipo de suelo, ¿ya? La pitahaya es bastante rústica, la verdad que crece en la mayoría de los terrenos, ¿sí? Obviamente que prefiere más un suelo pues de textura franca y con buenos niveles de materia orgánica. Pero en este caso, ¿no? En un suelo arenoso es más difícil, tengo que controlar bien la humedad. Y más aún, pues la radiación. Por ejemplo, hemos visto casos de algunos campos donde quieren trabajar con la amarilla, pero la amarilla en general no tolera altos niveles de radiación, se quema, se estresa y no crece tanto. La alta radiación, la baja capacidad de la arena para retener humedad, hacen que justamente el cultivo se estrese y se pasme. Puede quedar ahí nada más, ¿ah? Puede tener un año, 2 años y seguir del mismo tamaño. ¿Por qué? No va a levantar el cultivo porque está bajo una condición estresante. Hay que abonar, hay que darle, sí, por supuesto, ¿no? Si vamos a sembrarlo sobre arena y no le vamos a aplicar nada, ningún tipo de abono, sea estiércol, sea compost, sea gallinaza, sea lo que sea, pues no va a crecer. Ahora, por eso justamente digo, ¿no? De repente tienen características peculiares de pH, de conductividad eléctrica que están limitando el cultivo. Y eso usted lo obtiene justamente en un análisis de suelo. Es recomendable podar, ¿no? Porque de repente aquí surge la duda. Entonces mejor no podo, no. Sí tienen que podar, pero por eso hay momentos adecuados para la poda, ¿sí? Si yo sé que estoy en pleno verano, pues tengo que hacer unos aclareos parciales, nada más. Si yo ya he terminado de cosechar, de todas maneras lo que me toca, por ejemplo, es podar, eliminar pues aquellos módulos que ya me han producido y dejar solamente los que están mejor ubicados y los que tienen mejor forma, ¿no? Los que no tienen tanta fruta. La poda es obligatoria prácticamente para sostener cualquier cultivo de exportación, poda. Eso es decir, intervenir. Solamente es en el momento oportuno. En el caso, dice, de adecuación de bombillas LED de onda color azul y rojo con 4 horas adicionales para acumular 16 horas de luz. Buena hora, ¿sí? Como le digo, están 12 horas las tenemos, solamente se tienen que aumentar, pues, como le decía, entre 3 a 4 horas más. Normalmente se dejan hasta máximo, normalmente entre 15 a 16, ¿no? Porque se dejan 8 horas igual descansar a la plantación. Miren, el tema de los LEDs, de qué color utilizar, ¿no? Las azules o las azules rojas.
bajo nuestras condiciones, todavía, al menos para las condiciones que tenemos y las variedades que tenemos, todavía no se ha definido, ¿no? Entonces muchos todavía utilizan las luces blancas, ¿sí? O blancas medias amarillas. En el tema de azules o azules con rojo lo hemos visto más a nivel de invernadero también, ¿sí? Pero eso no quita pues que tengamos de todas maneras el ánimo de probarlo, ya de probar bajo las nuevas condiciones. ¿Por qué le digo esto? Porque en realidad se han visto también campos que logran adelantar la floración solamente con aplicaciones de citoquininas, sin hacer pues el uso de esa técnica de aumentar el periodo, el fotoperiodo, lo cual implica de todas maneras un gasto y una inversión fuerte, ¿no? De hacer una aplicación versus armar toda una infraestructura para poder adelantar la floración, pues obviamente siempre vamos a recurrir al método, la técnica más accesible, ¿sí? Pero a buena hora, si es que tiene pues un adelanto mucho más significativo, al menos en tiempos de la floración. Bien, hay una imagen que han enviado al chat, ¿no? ¿Cómo vamos con el brote? ¿Cuánto tiempo tiene, sí, de instalado? Tiene un buen poste, bueno, un poste debe ser rugoso, adecuado. Si el material por ahí ha sufrido de algún ataque, sí, en la parte más superficial, siempre hay que tratar de manejar fitosanitariamente el material. Todavía las yemas no se activan totalmente, vemos unos brotes pequeños nada más al lateral, y tal vez eso es un poquito malo, ¿no? Porque el brote luego lo tengo que yo dirigir hacia la parte más vertical, o sea, porque me interesa que crezca lo más derecho posible. ¿Sí? Así que hay que manejar eso. Tener cuidado nada más con el material que lo amarro para que no lastime mucho, ¿no? Porque ese material, si bien se va a concentrar ahora un, en darle energía a ese brote para que pueda crecer, ¿sí? Lo que va a suceder luego es que también ese material va a empezar a engrosar más adelante, así que por ahí lo puede ahorcar y dañar un poco siempre lo que utilizamos, ¿no? Yute es un poquito más suave y también se va degradando solo, ¿no? La pitahaya es afectada por plantas alelopáticas, bueno, si tienen al costado eucalipto, de hecho, ¿no? Principalmente las raíces del eucalipto son las que traen más problemas, así que hay que evitar, a veces se hacen zanjas para separar la línea de eucaliptos que podamos tener del cultivo, ¿no? Porque tenemos que limitar que justamente las raíces segreguen esas sustancias alelopáticas, más que las hojas incluso. Ah, muy bien, han mandado unas fotitos a buena hora que tienen el acceso al envío de fotos y ustedes nos pueden acompañar viéndolo en el chat. A buena hora no veo muy bien el tema de la formación, pero tiene buen tamaño de fruto, tiene buena cualidad de que las escamas nada más hay que manejarlo un poco para que sean más urgentes y simétricas, pero está bien, perfecto. ¿En qué mes es bueno podar? Miren, nosotros recomendamos podar después de la cosecha, ¿sí? Principalmente aquellos brazos que ya produjeron, dejando siempre los brazos pues, que luego van a entrar o tocan entrar en producción. Luego, si nosotros tenemos una emisión en verano, principalmente en el otoño, ¿no? Que a veces en los últimos años que han sido muy cálidos, en el otoño ha habido emisión de brote, o sea, no necesariamente a veces se emite en verano, ¿ah? Muchos dicen, no, sí, en verano que es la época más cálida emite brote. No, más bien en verano la planta se estresa más, deja un poquito de emitir brote. Pero ya cuando se empieza a dar un entorno más fresco, ¿no? Un fin del verano, un inicio del otoño, y empieza a emitir más brotes, ya ahí ya se hace un raleo normalmente, un raleo de brotes, para evitar que se embosque. Así que normalmente como mínimo se intervienen durante 2 veces, después de la cosecha y durante la emisión del brote vegetativo, que es el flujo de crecimiento vegetativo. Ustedes siempre lo tienen que identificar en qué mes ocurre en su campo. Una finca nueva, ¿cuántos años debo esperar para podar? No, ya, si tiene buen crecimiento, como han visto en la imagen ahí de su colega, por ejemplo, ahí ya está para ordenar algunos brotes, ¿no? No va a ser una poda intensiva fuerte, sino ordenar nada más la canopia, ¿no? Ordenar es dirigir. A veces algunos brotes van creciendo cruzados,
o van creciendo en dirección donde yo no me va a servir realmente, ¿no? Entonces tengo que ordenar, eliminar el exceso y dirigir y armar bien mi canopia, porque eso va a ser lo inicial. A partir de ahí van a salir capas y capas justamente de brotes. Tengo que manejarlo justamente de forma adecuada. ¿Cómo se puede engrosar el tronco principal del epitaxia? Ya, ya, eso sí es comida nada más. ¿Sí? Conforme yo tenga una buena copa, siempre verde, un verde oscuro brilloso, eso es un indicador de que hay buena cantidad de reserva. Por lo tanto, el tronco va a engrosar rápido. Y ahora, si una vez al año al menos voy a abonar pues con un estiércol, con un compost, a buena hora, pues, ¿no? En ese tamaño de planta, como ustedes pueden ver aquí en la imagen de abajo, y ese tamaño pues requiere al menos como mínimo unos 10 kilos, ¿sí? De materia, unos 10 kilos. Y no, eso es mucho, ingeniero. No, está bien si ustedes quieren tener, pues, producciones siquiera significativas, ¿no? Eso lo degrada rapidísimo, ¿no? Estamos hablando ahí de un estiércol nada más que un compost, ¿no? Que está más caro. Bien, vamos a avanzar aquí ya con el tema, vamos a retomarlo en todo caso. ¿Qué es lo que queremos nosotros justamente aquí con la poda, ¿no? Porque en muchos casos, bueno, en principio la mayoría de productores siempre ha temido la poda, porque dicen, no, estoy eliminando material. Sí, pero ustedes tienen que ver el efecto a corto, a mediano y a largo plazo, o el costo-beneficio, ¿sí? Entonces, si yo puedo eliminar de repente de los 100 cladodios que yo pueda tener, he eliminado de repente unos 20, y me dicen, uy, no, ya me quedé con 80, me quedo con menos material. Sí, pero ahora ese material es más eficiente. ¿Por qué? Porque si no, ¿de qué me sirve mantener 100 cladodios? Pues si tengo 20 en actividad y el 80 está en zonas improductivas. O sea, oscuras, mal ubicados, desnutridos, escuálidos. A tener 80, pero que esos 80 estén todos en plena actividad. Sacrifiqué 20, sí, pero beneficié en total a 80. Es un análisis de costo-beneficio, ¿sí? El objetivo es, uno, distribución, sí, adecuada de los nutrientes, si eso es así, porque cuando yo no puedo bien, lo que yo tengo más bien es que mi cultivo crezca como se le pegó en gana. ¿Qué es lo que sucede? Lo instalo y bueno, ya veo, vuelvo y ya veo cómo lo manejo, ¿no? Digo, está todo enmarañado, estoy eliminando, ¿no? Tremendos módulos y todo eso porque pues tardé, no fui oportuno en el manejo. ¿Cuál es la consecuencia? Pues un retraso en mi tren de producción. Tengo que manejar el cultivo justamente de forma oportuna para evitar eso. Porque si no hago buena exposición, las mejores flores se forman en brotes bien gruesos, bien maduros y sobre todo en brotes o en cladodios que hayan tenido pues una buena exposición a la radiación. Nadie dice que tiene que estar plenamente expuesto, no, pero al menos que le haya tocado un poquito de luz pues en algún momento, esos cladodios son los que nos dan unas mejores flores. Imagínense. Porque lo que importa siempre es entender que esas flores en algún momento fueron yemas. Y esas yemas en algún momento, florales, en algún momento fueron yemas vegetativas. Es como yo voy a esperar tener buenas yemas florales si no he tenido buenas yemas vegetativas. ¿Y dónde se ubicaron esas yemas vegetativas? En los cladodios. Entonces me importa y me interesa tener buen material, el mejor material, para poder sostener justamente la floración. Muchos se preocupan del cultivo cuando recién ya ven botón o ya ven que justamente va a reventar, va a iniciar justamente el proceso de floración. Eso es muy tarde. En ningún frutal uno se debería de preocupar de su cultivo cuando ya vemos floración o flores abiertas. No, nos tenemos que preocupar mucho antes en formar bien esa estructura que va a sostener la floración. Porque si no, pues no vamos a tener un buen amarre de fruto. El aborto, por ejemplo, muchos dicen, no, ingeniero, que yo incluso he polinizado manualmente y aún así se me ha caído la flor. Claro, pero ¿cómo esperas que un brote amarillento, escuálido, débil, delgado, sostenga buena flor? No, pues.
Y claro, ese es el extremo, ¿no? Pero lo que uno siempre espera es tener una buena canopia sana, con cladodios de buen grosor, un color bien verde, sin tanto daño, para que nos dé justamente frutas de alta calidad. Pero si tenemos lo contrario, lo que va a predominar pues es fruta de baja calidad, probabilidad de aborto sumamente alta. Esto lo vimos en la clase anterior, que es la importancia de los estomas, justamente. Habíamos indicado que justamente que de la mayoría de frutales, la verdad que la pitahaya es la que menos estoma tiene por milímetro cuadrado, entre 10 a 11 en el cladodio y hasta 1 a 2 estomas por milímetro cuadrado en los frutos. Entonces, en realidad, sí, la fisiología pues es totalmente distinta, ¿no? Ya habíamos visto que justamente en el caso de la pitahaya, ¿sí? La apertura máxima de las estomas se obtiene tras la medianoche, un poquito más. Por eso es que les decía que es recomendable abonar o aplicar foliares, pues en las tardes o en las tardes noches. Y si es mejor, pues a partir de las 10 de la noche, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque es ahí donde ya la mayoría de los estomas está abierto. Miren cómo en diferentes especies, ¿sí? La apertura diaria es distinta incluso. Hay ciertas variaciones. ¿Sí? Algunos, miren, desde las 4 de la tarde ya están abriendo, ¿no? El 80% de los estómagos ya está abriendo, ¿sí? Vemos aquí igual, ¿no? Las horas para polirrizus, también igual, ¿no? Para 16 horas ya casi la mayoría está abierta. Las 16 horas son las 4 de la tarde, pues, ¿no? Si no me equivoco. No, en cambio, vemos otras, pues, ¿no? Que tienen una variación igual ligera, ¿no? Entonces, si ustedes quieren justamente hacer aplicaciones y que tengan un efecto adecuado de foliares, pues hay que hacerlo en realidad cuando encontramos en nuestra planta con los estomas abiertos. Sí, porque principalmente sucede en esas especies. Y los estomas abiertos justamente lo que nos permiten es que el CO2 ingrese y empiece el proceso de la fotosíntesis, ¿no? No puede haber fotosíntesis también si no ingresa el CO2. Eso es tal cual. El CO2 va a formar parte del almidón que les mencioné, bien, ahí inicia, ¿no? Con el CO2. Y vean justamente que la mayor cantidad de fotosíntesis, porque uno piensa, fotosíntesis es porque hay luz. No, en este caso hay una fase que es dependiente de la luz y lo que dicen luego también conocida como la fase oscura, que nosotros preferimos decirle pues la fase fotoquímica y la fase bioquímica. Y en este caso, la fase bioquímica, ¿no? Se da justamente, miren, en las noches, porque es donde los estómagos están principalmente ahí abiertos, ¿no? Logra ingresar el CO2 bien, y se da justamente este proceso. Vamos a iniciar ahora con la parte de sistemas de conducción. Ya hemos visto justamente las generalidades que tenemos que tener en cuenta para el tema de los sistemas de poda, a través de la poda, la parte de los conceptos en cuanto a la fisiología propia del cultivo, al comportamiento que tiene a nivel de campo, lo que hemos observado justamente hasta ahora, y lo que nos toca ver ahora es la parte del sistema de conducción. Y es importante reconocer que cualquier sistema de conducción debería siquiera contemplar la necesidad que tiene la planta de tener un tutor. Y hay sistemas de conducción que no contemplan esa posibilidad. Se olvidan del origen justamente del cultivo. Y parte del origen del cultivo es no solamente que crece pues bajo una condición de semisombra, ¿no? Porque crece así en los troncos, trepándose ahí en la selva, ¿no? Sino que es la emisión de las raíces adventicias, como lo pueden ver, que le ayuda no solamente a sostenerse y a treparse en los troncos, sino que en realidad le ayuda también a asimilar nutrientes. Así que estas raíces también están indicadas, tienen toda la función para poder sostener
la absorción de nutrientes. Es por eso que conviene siempre en un sistema de conducción, sea cual sea que tengan o que les recomienden, pues favorecer la emisión de las raíces adventicias de estas raíces para que puedan también tomar nutrientes. Miren ahí, ¿no? Tanto desde, una cosa es tener las raíces pues en la parte del suelo, ¿sí? Y otra cosa es tener las raíces en la parte aérea, ¿no? Miren, con un crecimiento intenso, ¿no? Y agresivo, y siempre en una superficie rugosa, ¿sí? Sobre una superficie rugosa para que pueda crecer. Claro, siempre en estos materiales uno incluso puede asperjar algún nutriente y las raíces lo van a ir tomando poco a poco, ¿ya? Ese es por decirlo, en otras palabras, el beneficio de utilizar un tutor, ¿ya? Para el crecimiento de la plantación. Las raíces que se emiten siempre en la parte basal, o sea, las raíces que van a estar en el suelo, ¿ya? Son las que más sufren, pues, ante situaciones adversas, ¿no? De pH, conductividad eléctrica. Por eso es que estamos hablando de una planta hemiepífita, es una planta que ha evolucionado para sostener principalmente su crecimiento, con lo que abastece tanto la raíz que está fijada en el suelo como las raíces que se van generando en la parte aérea, que incluso forman parte de la canopia, ¿no? Así que es importante porque ustedes creen que todo este crecimiento que tienen se está sosteniendo solamente con lo que le brinda la raíz que está en el suelo, no. Todo este crecimiento que tiene aquí se está sosteniendo a partir también de lo que se toma gracias a las raíces, justamente, que se emiten en la parte aérea. Y hay ciertos requisitos que habíamos mencionado, ¿no? Para que se puedan generar. Miren aquí, ¿no? Cómo se da, cómo va creciendo, cómo se desarrolla. Y la diferencia justamente con estos sistemas de conducción, ¿no? Son sistemas israelíes, ¿no? Los Wall System tipo pared, ya que es de los más conocidos de su uso a nivel de invernadero o en sistemas de alta densidad también. Normalmente estos sistemas, ya Wall System o sistemas de pared, se caracterizan porque también la instalación del cultivo se da en alta densidad. De acá no existe un 3x3, no nada. Todo está ahí a 20 centímetros, a 30 centímetros. Se utilizan principalmente cintas, ¿no? Cada 20 centímetros. Porque lo que importa es eso, ¿no? Aprovechar al máximo el crecimiento y evitar una acumulación excesiva de material. Incluso ya llegan a llega al cuarto año, el quinto año, le dan vuelta e inician de nuevo, ¿no? Porque pues tienen un crecimiento acelerado, porque tener una planta casi de costado de la otra simplemente crece, despunta, abre y lo que pueda dar en esa apertura es lo que ellos van a aprovechar. Les resulta mucho más rápido, más accesible poner más plantas por área, que claro, ahí la limitación no es para nada, pues, que el costo del material, porque ellos ya mismo tienen sus campos de donde sacan ese material. Aquí el costo en infraestructura, como lo pueden ver, es fierro, ¿no? En muchos casos, fierro galvanizado. Ya los precios pues aquí varían de forma significativa, ¿no? Entre emplear ese sistema de conducción y otros. Pero ¿por qué creen que se dan ese lujo, por decirlo así, entre comillas? ¿Por qué se darían ese lujo de utilizar esos sistemas de conducción? Porque en primer lugar ya tienen un campo de plantas que le puede abastecer a sobremanera del material. Y segundo, porque cuando se cultiva invernadero sacan fuera de fecha, pues y pagan precio, ¿no? Pagan el precio pues que se le venga en gana cuando salen fuera de temporada. Esa es la ventaja de los invernaderos. Claro, en nuestro caso sí tenemos ya, salimos fuera de temporada por nuestra ubicación propia geográfica. Pero en este caso justamente por eso lleva ese nombre de israelí, porque en realidad es en esas zonas, ¿no? En Israel donde se implementaron siempre estas prácticas, ¿no? Israel incluso tiene sus propias variedades que se han generado y que muchas de ellas ya las tenemos aquí en nuestro país, que han ingresado de contrabando, ¿no? Pues las tenemos. Entonces vean justamente que en estos casos
Mire, aquí no se contempla la necesidad de una emisión de raíces adventicias. Ustedes ya les toca evaluar por qué. Es una instalación agresiva, ¿no? Es una instalación intensiva del cultivo. Y aquí principalmente todo se suministra vía la raíz. Y es porque en realidad el tamaño que logra tener y también la fruta que va a sostener un individuo, la verdad que se puede abarcar de forma suficiente con lo que pueda abastecerse desde la raíz. Pero en cambio, cuando ustedes han visto esta imagen, pues toda esta cantidad de biomasa, toda esta cantidad de material, porque todo lo que ven aquí en la imagen central es un solo individuo, es un solo individuo. ¿Ustedes creen que se podría sostener con la raicita de la pitahaya que está en la parte del suelo? No, para nada. Por eso es que ya se complementa nutricionalmente a través de las raíces que puede emitir en la parte aérea. Pero en estos casos no, porque no se dejan crecer tanto las plantas y esta planta tampoco va a tener que sostener una alta carga productiva, ni de follaje en general, ni de fruta. Por eso es que justamente se aprovecha y se instala en alta densidad, menos tamaño, menos cuerpo, por lo tanto, menos desgaste, suficiente. ¿Para qué más? Por eso aquí no se favorece la emisión de las raíces adventicias, no es necesario. Miren, aquí igual, ¿no? Esos sistemas ya un poquito más de bajo costo, ¿no? Ya utilizamos unos postes, ¿no? Centrales, unas guías, unos alambres, ¿sí? Para poder sostener un crecimiento. Y como se dan cuenta, pues el tamaño de las plantas no supera el metro 20, el metro 50, de repente a lo más. Se dejan caer los brazos y los niveles productivos, la verdad que son menos exigentes porque hay un individuo nada más aquí. Miren, ya son instalaciones, estas de acá ya son en barras, ¿sí? Como lo pueden ver en barras, incluso aquí ya se dejan las bolsitas, ¿no? Para evitar que el daño de los pájaros. Miren cómo se ve debajo, ¿sí? Bien distribuido. ¿Ustedes creen que aquí se embosca algo? Hay capas y capas de material uno encima de otro. Miren, ustedes ven el campo, vean el campo cómo se mueve. Ya, eso lo que ven ustedes aquí es lo mismo que ustedes ven acá. De aquí por adentro, ¿sí? Entonces, no, para nada, la canopia no tiene por qué entorpecer el ingreso de la radiación. Tiene que haber una buena distribución del material, justamente por eso, para que la radiación pueda ingresar y redistribuirse hacia todas las zonas y todo trabaje. Por eso aquí está, ustedes creen que esos tienen rendimientos escasos, no, para nada, tienen una de las mejores tecnologías. Es porque en realidad son eficientes con el uso del recurso. Aquí el principal recurso que es gratuito es la radiación. La radiación no cuesta. Por eso es que ellos distribuyen muy bien sus materiales para que queden bien expuestos y la radiación pueda penetrar y distribuirse de forma adecuada también en la parte interna. Si esto se llenara, fuese un bosque, hubiese demasiado material, la verdad que no sería conveniente. La propia estructura tampoco no aguantaría, tendría que ceder. Pero es una opción justamente y principalmente estos sistemas de conducción van más acorde a los sistemas de instalación en alta densidad, como les había mencionado, ¿no? Donde se instalan muchas plantas pues, por hectárea, más o menos cada 20 centímetros, imagínense la cantidad, ¿no? 3 metros de distancia entre hileras, una cantidad impresionante de plantas, lo que pueden entrar por hectárea, por eso ellos tienen ya su propio material. Esto de aquí ya llega, sigue creciendo, hacen cortes, ven que ya está envejeciendo, no se hacen lío, cortan e instalan de nuevo. Miren, aquí la distancia si quieres ya es de 40 centímetros al menos, ¿no? En las instalaciones tipo pared, ¿no? De los israelíes son más agresivos, ¿no? 20 centímetros al menos. Esos son los tipos post-top, ¿no? Que es un poste central, la llantita, ¿no? Un poste central o cualquier otra estructura, llantas, maderas, aros, algunos le ponen otras cosas.
Pero el objetivo es uno, ¿no? Hacer crecer, ¿no? Dentro de un tutor, aprovechar justamente el tutor para que se metan las raíces. Acá no se aprovechó mucho eso. Principalmente que se generen raíces, ¿para qué? Para que pueda crecer longitudinalmente mucho más rápido, ¿no? Porque lo que nos importa es que llegues a esta altura, que normalmente ya está a 2 metros, 2 metros 20 incluso, pues ya, bueno, me toca hacer crecer mucho la planta. Y esos son los sistemas que tienen más problemas con la arquitectura de copa. Es mucho más difícil poder manejar una arquitectura. Y es lo que nosotros hemos copiado más, ¿no? Nosotros como país hemos optado, la mayoría de los productores, por hacer estas instalaciones en sus predios. Muchos también, como ejemplo en Ecuador, lo hicieron así, nosotros lo vimos y bueno, ya pues, lo copiamos y lo instalamos. Muchos estaban indecisos entre un poste pues, de madera, un poste de concreto, ¿sí? Tenían que evaluar justamente esa condición. Y hablábamos en esa clase, en la primera clase, si no me equivoco, pues que esto depende mucho del uso que le voy a dar, ¿no? Por ejemplo, en la zona oriental de Ecuador, pues llueve bastante y la verdad que ellos usen, que ellos usen postes de concreto es válido, totalmente válido, porque es una zona donde llueve bastante. Utilizar un poste de madera ahí sería un criminal. Pero no, en nuestra costa no llueve. Ingeniero, sí, pero que como le coloca el gotero ahí siempre le queda humedad. Bueno, eso se maneja, ¿no? Se trata al menos la parte de la base y te puede durar el tiempo que tú quieras, ¿no? 6, 8 años. Se trabajan con postes tratados, también se puede trabajar con postes tratados. Más caro, pero te duran, ¿no? Buen tiempo. Si no trato mi poste, pues no me llega ni el tercer año, ¿no? Un poste de eucalipto convencional, pues si no es bien manejado, 3 años ya, chao, no hace demasiado humedad en el suelo. Pero no, nosotros hemos optado por adoptar justamente esta técnica e instalar ese cultivo. Y lo que pasa, pues, es que, claro, manejarlo así en este tipo de emboscamiento no es muy grave, ¿no? Aquí no ven tantas capas de cladodios, sí, casi la mayoría está expuesto, pero miren aquí a la izquierda, ¿no? Totalmente lleno de material, hay material que viene creciendo, material que ya produjo. Se dan cuenta ustedes por la coloración del cladodio. Si ustedes ven el cladodio y van a ver justamente aquí a medios amarillentos algunos, otros medios verdes, en diferentes estados, y sobre todo una zona emboscada, ¿sí? Una zona un poquito emboscada. Es que hay que intervenir y ahí se dificulta el mantenimiento, por supuesto. ¿Por qué? Porque hay que utilizar pues una herramienta, un equipo, una escalera para poder subir y hacer bien los cortes, porque a veces si dejo demasiado tocón, ¿qué pasa? Rebrota y me llena de nuevo, ¿no? Y no, no es para nada conveniente, pero particularmente estos sistemas, como les había mencionado, que son copy y pega de lo que habíamos visto en otros lados, ya a muchos productores les causa problemas, ¿no? A veces no han instalado bien el poste, no lo han fijado bien, llega a esos tamaños, esos pesos, que pueden ser incluso hasta más de 200 kilos en peso nada más, y simplemente el poste cede y chau. Por eso hay que evaluar bien cómo va a ser la instalación de mi cultivo y cómo voy a manejarlo. Si yo me la voy a complicar poniendo un poste, ¿no? Y primero que no tengo la logística para darle mantenimiento. Y segundo, pues, que no tengo ni personal capacitado para poder realizar esta actividad, ya tengo un problema, ¿no? Ya tengo un problema, un gran problema. Por eso es que en realidad a pequeños productores nosotros les recomendamos utilizar sistemas en alta densidad, ¿no? Como estos, ¿no? Que en Taiwán, en Vietnam utilizan con tubos galvanizados, estructuras especiales, ¿sí? Incluso usan coberturas pequeños, ¿no? Accesibles. Como dije, cuando son pequeños los tamaños, la verdad que de repente ya aquí el empleo de
el favorecimiento en la emisión de raíces adventicias no es tan conveniente, ¿no? Porque es pequeño el tamaño, están más cerca, pero lo que sí, miren, o le agregas una cobertura plástica, como lo ven acá a la izquierda, o es una cobertura seca, pero de que le metes una cobertura y proteges la superficie de tu suelo, eso lo han entendido en otras partes del mundo muy bien. Nosotros todavía no llegamos a eso. Nosotros no llegamos a entender esa situación, esa condición. Miren cómo han colocado acá su cobertura, ¿no? Increíble, una paja seca y acá sí, pues es una cobertura plástica, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que importa es mantener la radiación, como pueden ver ustedes en ambos casos, pues el terreno no es el más propicio, ¿no? Es medio pedregoso incluso. Pero esa no es una limitación para instalar el cultivo, más aún cuando sabemos que la raíz, pues no es tan grande, ¿no? Ni profunda de la pitahaya. ¿El por qué se opta? Pues por utilizar una cobertura en sistemas de alta densidad. ¿Por qué? Porque en esos sistemas en alta densidad, la verdad que la radiación siempre va a dar. Aquí, por ejemplo, ustedes ya al mediodía, miren la sombra que nos da este material, la verdad que al mediodía toda esta zona va a estar protegida, va a estar bajo sombra. En cambio, bajo estos sistemas, cuando ya empiezan a crecer y bordear y dar buen tamaño, la verdad que al mediodía a veces es difícil, siempre va a llegar un haz de luz. Y eso puede favorecer pues la evaporación del agua de la capa más superficial del suelo. Mi recomendación, utilice cobertura, sea una cobertura vegetal seca o sea pues una plasticultura, sea lo que sea, tengo que evitar que el agua se me pierda por evaporación en mi cultivo. Yo tengo muy claro, ¿no? En los sistemas de alta densidad. Bien, y ahora en cuanto a los sistemas de poda, que vamos a verlo, sí, sí, nos va a dar tiempo para verlo bien. Todo empieza desde pequeño. Como se dan cuenta, miren el material uniforme, seleccionado, ¿no? En camas, en bolsas. Y les había recomendado que primero sea en camas y luego pasarlo a bolsas, o sea, en camas y luego pasarlo de frente a campo. Pero sea lo que sea, yo tengo que pasar a campo, a bolsa, un material como ustedes ven en la imagen de la derecha, ¿no? Con una buena cantidad de raíces. Eso es lo que importa, raíz. La raíz es lo más importante. Y con base a esto, ya defino. Yo proyecto, puedo proyectar cómo va a ser la producción en mi campo. ¿Por qué? Porque empiezo siempre con un buen material. Desde aquí empieza todo. Y de aquí puedes instalar e ir eliminando el exceso de brotes, ¿no? Los brotes laterales. Porque mientras yo más brotes deje, menor va a ser el crecimiento de mi planta. Acá lo pueden ver claramente en la imagen, ¿no? Aquel tratamiento que tuvo menos brotes, creció mucho más. Casi el doble, ¿no? Prácticamente un poquito menos del doble, pero casi el doble de crecimiento. Entonces, si ustedes quieren que crezca, que trepe mi material, pues lo primero que tengo que hacer es eliminarle pues, los brotes laterales, ¿no? Eso yo creo que ya quedó clarísimo. Ingeniero, no, que esos brotes laterales luego yo lo voy a utilizar para seguir ampliando mi terreno, ¿no? Y sembrar más pitahaya. Está bien, pero ¿cuál va a ser tu negocio? ¿Cómo vas a sostener? Solamente vas a necesitar de esquejes para ampliar tu campo, no necesitas de postes, necesitas de abono, necesitas de otras estructuras, de otros recursos. ¿Cómo vas a sostener esos recursos? Haz primero producir lo que ya tienes. ¿No? Que es decir, pues el que mucha abarca, poco aprieta. Lo que necesito primero es sostener el campo que pueda tener, darle un buen manejo, el mejor manejo que le pueda dar, recuperar la inversión, pues seguir ya a ampliar cultivo, sin problema. Puede suceder. ¿Se puede manejar así? Por supuesto, se puede manejar así. Miren cómo se da el corte en la formación ya una vez que llegó arriba, no este es en el sistema pues, de poste central. Se eliminan siempre, ¿se dan cuenta? Nosotros no lo hemos inventado, eso ya está validado ya. Que claro, nosotros hacemos unos trabajos aquí de revalidación bajo nuestras condiciones, pero de que se tiene que dar así, se tiene que dar así. Una vez que llegue arriba, se hace el corte y se favorece la emisión de brotes, como sea, al lugar.
¿Por qué? Porque ya esos brotes, conforme vayan madurando, como lo pueden ver ahí en la imagen, ya van a ayudar a qué? A que se puedan a futuro diferenciar las yemas que tiene que son vegetativas, luego ya en yemas florales, ¿sí? Y miren, al final, la imagen que tenemos, bien peinadito, como lo pueden ver, bien manejado, ¿ya? Una podita un poquito más aquí para favorecer ya la emisión, la penetración de la radiación principalmente, ¿no? Y miren cómo se da aquí en la imagen, ¿no? El tema del riego. Lo que nos importa, pues, entender es que se tiene que transportar agua y nutrientes desde el suelo hacia la parte de la canopia. Y al revés, desde la canopia hacia la raíz, lo que se tiene que transportar son reservas, comida, carbohidratos. ¿Para qué? Para que la raíz se pueda alimentar y pueda crecer, porque las raíces no hacen fotosíntesis, pues, ¿no? Necesitan de qué? Del suministro que le pueda brindar la parte aérea. Por eso siempre va a haber un equilibrio ya, entre el crecimiento de la canopia y el crecimiento en general o el suministro de agua desde el suelo, ¿sí? Miren cómo se da el corte, mira que es un corte bastante agresivo, ¿no? De esa plantación, ¿sí? Porque todos estos brazos que están aquí en realidad ya produjeron. Igual acá, ¿no? Miren, se va eliminando lo que no sirve, lo delgado, lo escuálido, que a veces cuando no manejamos bien el cultivo se nos va, ¿sí? Se nos va, tenemos mucho flujo, por ejemplo, ustedes ven este brazo, pues tiene flujo de la izquierda, de la derecha, por aquí, por allá, por todos lados. Y tengo que manejar bien eso, ordenar mi cultivo, dar una buena arquitectura. Si lo voy a manejar de esta forma en alta densidad, pues no puedo dejar que se me llene de tanto brote. No se puede dejar. Las estructuras en alta densidad de ese tipo no están diseñadas para aguantar tanto peso. Y lo segundo, no es el fin, pues no es el objetivo, porque estás desplazando ya la planta que está al costado, ¿no? Y aquí el kit del asunto, ¿no? La parte de la floración. Yo les había explicado que justamente el haz vascular o los haces vasculares dirigidos que se dirigen hacia la flor son menos cuantiosos, menos estructurados que aquellos haces vasculares pues que se conectan a otro cladodio. ¿Eso juega en contra de las flores? Sí, claro. Ante cualquier evento de estrés simplemente se corta ese suministro porque es bien fácil, no es bien delgado. Por eso es que tengo que intervenir de forma adecuada y entender que justamente cuando la planta se encuentra en una condición de estrés, lo primero que va a preferir abortar son las flores sobre los brotes. Reconocíamos también en la parte de morfología que la flor tiene un estigma largo. Miren, el polen llega acá al estigma y tiene que darse tremendo viaje hacia el ovario. Hay abundantes también estambres, como lo pueden ver ahí, y la idea al final, pues que ustedes entiendan que en la floración, lo que hablaban ustedes con la luz, en la floración hay todavía cosas que no se han validado bajo nuestras condiciones, pero hay cosas que sí son válidas, son reales. Y una de ellas, por ejemplo, es el tema de las utequininas y el tema ahora justamente de los LEDs, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver en la imagen que hubo una mejora significativa, casi el 88% fueron flores, ¿no? En general se diferenciaron en yemas florales, nos dieron un brote floral, un brote productivo. ¿Cuándo? Cuando se utiliza justamente, cuando se afecta la noche, ¿no? En general, o se aumenta el tiempo del fotoperiodo. Y eso en ambos casos, en diferentes fechas, ¿eh? Para que se percaten. Claro, aquí, por ejemplo, de hecho, que se trabajó con material ya maduro, ¿no? Para manejar justamente esas condiciones. Las implicaciones de citoquininas fueron justamente adecuadas, también las citoquininas funcionaron, pero en algunos meses no. ¿Por qué? Porque las citoquininas tenemos que aplicarlas en el momento adecuado. Normalmente se aplica desde prefloración.
Entonces es importante justamente diferenciar eso. Vean justamente cómo las temperaturas o la diferencia de temperaturas pues, que puede haber entre el día y la noche, que es lo normal, también justamente afecta el crecimiento del brote productivo, ¿no? Unas temperaturas más cálidas y unas temperaturas que fluctúen menos entre las diurnas y las nocturnas, o sea, que no sea tan alejada la diferencia entre temperatura diurna y nocturna, lo que va a favorecer justamente es un mejor crecimiento, ¿no? Generar una mayor cantidad de brotes. No solamente ellos, sino también una mejor cantidad de raíces. Habíamos mencionado, pues conforme crece la canopia, tiene que crecer la raíz. No hay un crecimiento solamente de la canopia durante una temporada y luego de la raíz, ¿no? Se van turnando, eso sí, pero pueden crecer dentro de la misma temporada, sí, turnándose. Y hay temperaturas que le permiten, por supuesto. Por eso es que Costa crece muy bien, ¿no? Las temperaturas no son tan marcadas. Lo malo de zonas de quebrada, zonas de sierra, pues ahí hablamos pues que las noches pueden ser de 12 grados y los días por encima de los 25 grados, más del doble. Esa diferencia sí es grave, ¿no? En cambio aquí estamos hablando justamente de diferencias de temperaturas entre 6 grados más o menos aproximadamente y con eso pues tiene suficiente el brote, ¿no? Para poder crecer. Y aquí se usaron igual, ¿ah? Citoquinina, sí se dio pues, justamente un efecto favorable del tiosulón, ¿no? En general de la citoquinina, ¿no? Lo que te decía, el momento adecuado, ¿sí? El momento adecuado para aplicar justamente las citoquininas, en este caso el CPPU, ¿sí? Acá está la dosis, a 50 ppm, tal cual, muy buen resultado se obtuvo aquí en este trabajo, ¿ya? Y nosotros también en condiciones de campo, al aplicar las citoquininas, también hay muy buena respuesta con las citoquininas, siempre y cuando se apliquen sobre brotes ya maduros, ¿sí? Brotes maduros tienen que ser. Y a la dosis, porque justamente la estamos enviando aquí, ¿no? Entonces tenemos los controles, tenemos el número de flores que se dan. Ustedes se pueden dar cuenta que cuando se hizo la aplicación en junio, ¿no? Porque esto normalmente floreaba pues a finales de octubre, miren, finales de octubre, pero se hizo la aplicación en junio, miren, o sea, ¿cuánto? Es octubre, todo septiembre, todo agosto, todo julio y junio, 5 meses, ¿sí? Se hicieron 5 meses, porque fue la aplicación en junio, 5 meses antes de la floración normal, ¿ah? Porque el pico aquí de floración normal se da a finales de octubre. Miren cuánto se adelantó. Agosto. Agosto, septiembre, octubre. 3 meses. Tres meses de adelanto en la floración. Lo que le decía, ¿no? Si un mes sí se puede con manejo de poda, 2 meses, ya un poquito complicado, ¿no? Con algunos reguladores y miren con 3 meses, ¿no? Sí se puede, pero este es un trabajo pues detallado. Miren, acá se aplicó en julio y también lo adelantó para septiembre, ¿no? La entrada en floración, ¿ah? Por si acaso, la entrada en floración. En cambio, cuando se aplica el ácido giberélico, que es un regulador, una hormona exógena antidiferenciación, más bien lo que provoca es el retraso o casi la inhibición de la emisión de flores. Imagínense, eso es lo que se da. Entonces, queda claro aquí que el uso pues de las citoquininas no es para nada despreciable, nos ayuda a adelantar. Sí, claro, siempre y cuando tengamos brotes maduros. Y ese es el aspecto visual, ¿no? Esos son los resultados que tenemos en campo, ¿ah? Por si acaso. ¿No? La emisión, miren, parejita de botones florales, porque a veces nos sale un botón por aquí, mucho más allá otro botón, botón por allá, un botón más lejos, acá es una emisión más pareja de los botones florales. Que claro, acá hay que hacer un raleo, no las del medio, porque de todas maneras no le va a dejar crecer bien el fruto, que están a los lados. Y comparado justamente con la aplicación, bueno, la falta de aplicación, ¿no? Donde nos dio principalmente, miren, brotes vegetativos. En vez de brotes florales,
nos dio brotes vegetativos. Igual, ¿no? 50 en este caso son 50 miligramos por kilogramos. Es poquísimo lo que se utiliza. Y claro, estos reguladores hormonales ya están más caros, ¿no? De todas formas, están mucho más caros. Y la parte C, que es una floración un poquito más alterada, es una floración más desuniforme. El caso B es uno de los más óptimos, ¿no? Por eso es importante definir en campo cuándo ocurre mi floración normal y ver si justamente si lo adelanto 1 o 2 meses antes puedo obtener mejor precio. Bueno, no es una mala opción el uso de las citoquininas, ¿no? Los protectores solares, les había mencionado, es importante usar protectores solares, más aún cuando trabajamos con variedades que son sensibles, pues como la espalora, como la American Beauty, ¿no? Los datos toleran mucho mejor, ni qué decirle la Purpussy, ¿sí? Que lo tolera también muy bien, pero aquí el objetivo al final es proteger el cladodio para que no se estrese, porque cualquier material que se estresa no produce bien, se lastima, pues no produce bien. Miren, acá ya tienen algunos frutitos y todo, ya, pero en realidad aquí vamos a empezar con el proceso de inducción, ¿no? Hacer las aplicaciones correspondientes para que emita flor. Miren que incluso a nivel de invernadero en algunos puntos se utiliza justamente el protector solar, ¿no? O yo utilizo un protector solar así, tal cual un producto, o le meto una malla para que me proteja, una malla Rachel. Que claro, colocar una malla Rachel requiere una mayor inversión, ¿no? Y es más fácil hacerlo pues en un terreno plano que en un terreno muy ondulado, dependiente. Miren cómo se da la producción diferenciada, ¿ah? Por si acaso, mayor producción bajo un 40% solamente de sombra, ¿no? En cambio, con los cereos es distinto, ¿no? Tienen el mayor porcentaje con un poquito más de sombra incluso. ¿Pero la sombra ayuda al cultivo? Sí, ayuda al cultivo. No hace, ¿por qué? Porque no hace que se estrese tanto, que se quemen sus brazos, menos radiación, ellos lo aprovechan, como les había mencionado, hay un punto de saturación fotosintético, así que las plantas no necesitan tener el 100% del sol ahí plenamente dispuestos para ellos, ¿no? Para nada, es una parte nada más que necesitan. Miren cómo se da aquí el proceso, reconozco, acuérdense que habíamos señalado que la antesis se da en las noches, a partir de las 9 y de las 10 de la noche se da la antesis, o sea, la apertura floral, y desde a partir de ahí hay que estar atentos para poder realizar justamente esta práctica, ¿no? Esta polinización manual. En realidad no tiene mucho de complicado, ¿ah? Por supuesto, requiere cierta base, como la que les voy a mencionar, que es la de reconocer las diferentes estructuras florales, el estigma, el estilo, las anteras, el ovario. Bueno, la parte ya externa, ¿no? De la corola, no es tan importante, ¿no? Pero sí tenemos que reconocer esto, ¿no? Que están cerca del estigma, tal como los estambres. Miren, en este gráfico, para que no se mareen mucho, sí, porque no es el objetivo, aquí lo que analiza es el radio de germinación por el grano de polen. Miren, ¿eh? Si ustedes se van acá, son las 00 horas. O sea, la medianoche, ¿no? Mira, a partir de la medianoche y dentro de las 4 primeras horas, a partir de ahí, se obtienen los máximos rangos de germinación del grano de polen. ¿Y con qué coincide? Coincide que con justamente los porcentajes de fruta, ¿no? Que puedan cuajar. Si yo hago la polinización manual y lo hago dentro de este horario, miren, voy a obtener casi este porcentaje de frutos cuajados, o sea, el 100% prácticamente. Ya conforme me voy retrasando, ya va llegando la mañana, porque estas son hasta las 6 de la mañana, como lo pueden ver, y a partir de las 6, ya en realidad empieza a bajar. ¿Qué cosa? Tanto esa capacidad de germinación del grano de polen, como también pues el porcentaje de frutos cuajados.
¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero obtener una mayor cantidad de frutos cuajados, pues tengo que realizar mi polinización en este rango. ¿No? A partir, puede ser a partir de por eso decía, a partir de las 10, ¿sí? Menos 2 horas de las 10 de la tarde, y aquí ya tengo unos porcentajes, ¿no? Pero lo ideal, ¿no? Lo ideal es iniciar todo casi a la medianoche. Imagínense. Y miren, el tamaño del fruto fue mayor mientras más temprano a la apertura se da justamente el trabajo de polinización. Y eso ya lo habíamos hablado o tocado ligeramente en clases anteriores y ahora justamente lo validamos. Por eso es importante polinizar las noches y principalmente pues a partir de las 10 de la noche, ¿no? Para obtener los mejores resultados. Sí, porque al final nos importa eso, que se impregne la mayor cantidad de granos al estigma y puede haber un buen cuajado. Lo que les mencionaba también, ¿no? El caso de la incompatibilidad o de la autoincompatibilidad en el caso de la pitahaya, ¿sí? Y también de la autocompatibilidad. Aquí ahí está la Vietnam White, ¿no? Que la conocen ya muchos, Chilapín, ¿no? De repente, y otras variedades, ¿sí? Que vienen de Israel, de Asia también. Y como se pueden dar cuenta, pues el porcentaje de cuajado es casi del 100% en esas especies, pero en este caso son autocompatibles. No, aquí mira, ven diferentes variedades, ¿no? La Sugar, la Viena, la Light, la Graffiti, ¿sí? Y por si acaso, esta tablita que ustedes ven ahí, si bien señala los grados que puedan tener de incompatibilidad, porque muchos dicen, no, perfecto, yo ya tengo la vida güey, yo para qué voy a utilizar un donador de polen, no necesito porque la variedad es totalmente autocompatible. No es así. Si bien va a favorecer el cuajado, pero si yo quiero tener tamaño de fruto, ¿sí? Mejor tamaño de fruto, de todas maneras lo que es adecuado es recibir polen de otra planta, al menos. Ya, si les interesa más, a ustedes busquen lo que es el fenómeno Leucemia, es un término técnico, pero que siempre los frutos se ven favorecidos por el grano de polen, ¿no? Que reciben. Y siempre se prefiere más el grano de polen extraño, ajeno a la planta, o sea, que provenga de otra planta, como mínimo, ¿sí? Bien, perfecto. Vamos a responder algunas preguntas hasta ahí de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Cómo está relacionada la forma de la punta de clavodio con la productividad? ¿Sí? Bueno, eso de la característica morfológica de la pitahaya lo hemos visto anteriormente, y en realidad tienen que ustedes tocar más que todo la parte interna de la médula, más que la parte de la punta, si es más puntiaguda, menos puntiaguda. En realidad, en muchos casos, la mayoría lo que opta es cortar la punta, incluso para que termine de madurar parejo toda la porción de cladodio que puedan tener, por si acaso, ¿ah? Imagínense hasta dónde se llega, ¿no? Llega ya a los 50 centímetros, los 60, y hago, ¡pah! Despunto, ¿para qué? Para que termine de madurar y luego me empiece a florear. Entonces, el tamaño de la punta, en términos prácticos hasta ahora, pues no ha sido un buen indicador de que pueda haber pues, mayor productividad, ¿no? En las plantas. ¿Cuál es el motivo de estar amarillas? Bueno, diferentes motivos, ¿no? Falta de nitrógeno, puede haber ataque de nematos, ¿sí? Déficit de riego. Ya se han dado casos donde plantas se empiezan a chupar, por decirlo así, y en el rango de 2 o 3 días ya está completamente seco y muerto. Por eso hay que hacer seguimiento siempre al tratamiento que nosotros brindamos a nivel de campo, ¿no? A nuestras plantas.
Buena pregunta, ¿no? En el caso de Pitahaya, seguramente tiene campos, unas pequeñas plantas de Pitahaya, pero hace la consulta. Si es que una vez, si tengo una línea, dice, que ya se cosechó, si es que puede coger, me imagino, estacas, si es que puede coger estacas para reproducir y ampliar su campo. Bueno, si es poca el área, a buena hora, ¿sí? A buena hora, pero lo más recomendable es que saque de algunas plantas que no hayan tenido tanta carga de fruta, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay zonas que están menos desgastadas, ¿no? Y saque el material, pues separándolo siempre entre la parte basal, media y apical del cladodio para tener mayor uniformidad. Dice, muchas zonas de costa la madera no dura por la humedad. Lo ideal sería composta de cemento por su durabilidad. Muy buena pregunta. Claro, uno al final tiene que ver costo-beneficio. Miren, muchos proyectos de Pitahaya son a corto plazo, dentro de 5 años, ¿no? La mayoría de proyectos de pitahaya que se arman, que se han armado en los primeros años, donde ha habido mejor precio. Me acuerdo hace 7 años armábamos proyectos de pitahaya cortos, ¿sabes? 3, 2, 5 hectáreas. Se armaban, el horizonte del proyecto era de 5 años nada más. Esos 5 años tú analizas si te va a ir bien dentro de 5 años, o dentro de esos 5 años, si recuperaste la inversión y te fue bien, a buena hora. Si no, la verdad que no se levantaba el proyecto. Entonces, en ese rango de 5 años, pues la mayoría de postes de madera sí dura. Y para el crecimiento que va a tener, incluso se instalaban bajo sistemas de alta densidad taiwanés, ¿no? Se instalaban con postes de 2 pulgadas, que lo vamos a ver el día de mañana cómo se instalan ese tipo de sistemas. Bueno, en la próxima clase, que es la próxima semana, si no me equivoco. Y ahí se dieron cuenta, pues, que justamente lo que importa tener o los recursos a emplear son los recursos que voy a necesitar en ese tiempo, porque luego incluso les salía más barato a ellos, luego voltear el campo e instalar de nuevo, porque a los 8 meses ya tenían las primeras producciones. Entonces eso depende mucho de los recursos que uno tenga, ¿no? Porque a veces empezar un proyecto con postes de concreto duele mucho el bolsillo. Y sale mucho más rentable empezar con materiales que no perduren tanto tiempo, pero que me ayuden a formar bien la caja y pues si luego ya le pongo capricho, pues no, mi planta, ya sistema de conducción automatizado, reservorio más grande. Hemos visto proyectos que tenían poza nada más, con un membrana ahí soldada apenas, pero luego han sostenido muy bien su proyecto a lo largo de los años y ya ahora último que ya bajó un poquito el precio de la pitahaya, ya, pero les dio caja suficiente pues para armar otro proyecto, ¿no? Lo que importa de un proyecto es eso. En un rango delimitado de tiempo, pues yo ya haya recuperado mi inversión y haya generado ganancia. Entonces, para eso, pues los recursos que sean necesarios, pues, ¿no? ¿Se puede usar viruta de madera? Bueno, depende de qué madera han cortado, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Lo mejor es estiércol y compo, que es materia orgánica, no son restos vegetales. ¿Sí? La viruta es un resto. Lo ideal es materia orgánica, estiércol, compost. En zonas cálidas como Iquitos, sí, claro, las amarillas crecen muy bien bajo esas condiciones, ya más que las rojas. El ácido fibrético dice en qué momento fenológico se aplica para inhibir la floración. Bueno, ahí sí tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Se tendría que aplicar principalmente en unos 3 a 4 meses antes de la floración normal que ustedes tienen. Se dieron cuenta que la citoquinina, si les aplicamos unos 4 o 5 meses antes, pues ya me favorece la generación de botones florales, pues lo que tengo que tener en cuenta es que si yo hago en ese momento la aplicación de ácido fibrético, se dieron cuenta, inhibo yo la formación de botones, ¿sí? Que principalmente se daría eso para la generación de brotes, ¿no? Cuando tenemos plantas nodrizas, ¿sí? Perfecto, listo. Entonces, quedamos así. Bueno, no puedo responder más preguntas por el momento, pero igual les dejo yo el número para ver si pueden hacer más preguntas por ahí, si hay algunas consultas en el chat. No pude ver las últimas preguntas ya en el chat, veo unas plantas.
si por ahí te han floreado, a buena hora, pero si tienen ustedes más consultas, háganlo por favor al número que he indicado ahí y para evaluarlo, ¿sí? Para evaluarlo, siempre hay dudas y siempre es bueno también compartir experiencias, ¿sí? Perfecto, listo, ha sido un gusto estar con ustedes, será ya de aquí hasta la próxima clase, ¿sí? Bueno, les deseo al menos feliz Navidad, ya que ya es mañana ya prácticamente. Perfecto, listo, muchas gracias, hasta luego.